La imagen que ustedes ven, y ya hablaremos de todo lo que ha pasado hoy en este arranque del cónclave, es la imagen que concentra en este momento la atención de todo el mundo. Es la imagen de la chimenea por donde en cualquier momento va a salir el humo que identifique que hubo hoy una votación. Si no hay elección, es humo negro. Si hay elección, es humo blanco. Juan Roberto, ya estamos en la hora prevista para que pueda producirse el humo negro. Ya estamos pasadas las 7 de la tarde, en cualquier momento puede haber fumata. Los cardenales llevan aproximadamente entre hora y media y 2 horas ya concentrados básicamente en el proceso de la primera ronda de votaciones de este cónclave del año 2025. Así que por eso estamos pendientes de la chimenea, previsiblemente de humo negro, pero según todos los antecedentes históricos, pero simplemente estamos esperando ver lo que pasa. Y la plaza de San Pedro ya está llena de fieles a la espera de uno de los momentos más emocionantes de todos los de la Iglesia Católica, que es ese ritual de que se produzca el humo por la chimenea de la Capilla Sixtina. Ya en instantes vamos con nuestros compañeros Diego Borbolla de la Alianza Informativa Latinoamericana y con Marianelli Stremamuno, periodista de Noticias Caracol, allí apostados en 2 puntos, 2 lugares de la Plaza de San Pedro, que como bien dice Margarita, está repleta a esta hora. La imagen que ven ustedes y que nos acompaña y de la que estamos absolutamente pendientes es de esta chimenea que va a decirle al mundo en cualquier momento el resultado de la primera votación. Una votación que es el punto culminante, Margarita, de una jornada que estuvo precedida de los más rigurosos protocolos litúrgicos y ceremoniales que establece el Vaticano para el inicio de un cónclave, que empezó con una misa, luego siguió con una procesión en las horas de la tarde y, repito, con el cónclave que avanza a esta hora en la Capilla Sixtina. Sí, señor, la misa que se llama Proeligendo Pontífice, que es una misa en la cual asisten no solo los cardenales, miembros del Colegio Cardenalicio, sino también obispos, diáconos, sacerdotes, miembros de comunidades, de organizaciones religiosas y civiles. Es una ceremonia abierta a los fieles que se involucran así en este proceso decisivo del inicio de la elección del pontífice. Ocurrió esta mañana aquí en la Basílica de San Pedro y estos son los detalles. La Iglesia Universal se reunió en la Basílica de San Pedro para que el Espíritu Santo ilumine a los 133 cardenales que tienen la misión de elegir al sucesor de Pedro, al representante de Jesús en la tierra. A las 3 en punto de la mañana, hora Colombia, entraron a la basílica acompañados por el cántico de los coros y las oraciones de decenas de fieles y religiosos que acudieron al templo. Después hizo su ingreso el cardenal Giovanni Battista Re, el decano del Colegio Cardenalicio, que si bien no participara en el cónclave, tenía el desafiante encargo de oficiar la misa para bendecir y pedir los dones del Espíritu Santo. Deus, qui pastor eternus, oh Dios, pastor eterno, que conduces tu rebaño con solicitud paternal, da a tu iglesia un pastor agradable a ti por la santidad de vida, vigilante y solícito en el cuidado de tu pueblo. Fue una misa tradicional al estilo del Vaticano, cargada de cánticos y oraciones en todos los idiomas como representación de la Iglesia Universal. Llegó el momento del Evangelio, que hoy hizo referencia al nuevo mandamiento que envió Dios a la tierra a través de su Hijo Jesucristo. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Después del Evangelio vino la homilía del cardenal Battista, cargada de mensajes para los electores del nuevo Papa. L'elezione di un nuovo Papa non è un semplice avvicendarsi di persone. La elección del nuevo Papa no es una simple sucesión de personas, sino que es siempre el apóstol Pedro que regresa. Rezar invocando al Espíritu Santo es la única actitud justa y necesaria, mientras los cardenales electores se preparan a un acto de máxima responsabilidad humana y eclesial. Y a una decisión de gran importancia, un acto humano por el cual se debe abandonar cualquier consideración personal.
y tener en la mente y en el corazón solo al Dios de Jesucristo y el bien de la Iglesia y de la humanidad. Pero también para la humanidad y la sociedad. Recemos para que Dios conceda a la Iglesia, el Papa, que mejor sepa despertar las conciencias de todos y las fuerzas morales y espirituales en la sociedad actual, caracterizada por un gran progreso tecnológico, pero que tiende a olvidarse de Dios. El mundo de hoy espera mucho de la Iglesia para la tutela de esos valores fundamentales humanos y espirituales, sin los cuales la convivencia humana no será mejor ni portará de bien para las generaciones futuras. Resaltando de esta manera el gran reto que tienen los cardenales que elegirán al sucesor de Pedro en un momento convulsionado para la humanidad. Estamos aquí para invocar el auxilio del Espíritu Santo, para implorar su luz y su fuerza, a fin de que sea elegido el Papa, que la Iglesia y la humanidad necesitan en este momento de la historia tan difícil y complejo y atormentado. Y es que la homilía también sirvió para caracterizar al Papa, que no solo necesita la humanidad, sino también la Iglesia. También es fuerte la llamada a mantener la unidad de la Iglesia en la senda trazada por Cristo a los apóstoles. La unidad de la Iglesia es querida por Cristo, una unidad que no significa uniformidad, sino una firme y profunda comunión en la diversidad, siempre que se mantenga en plena fidelidad al Evangelio. Después de los mensajes vinieron las oraciones, algunas de ellas incluso leídas en chino. En desarrollo de la ceremonia llegó la consagración y el alimento a través de la comunión. Fue una Eucaristía solemne que invocó la presencia del Espíritu Santo para el inicio del cónclave, para que sea Él quien marque el destino del que se convertirá en el nuevo Papa. 12:40 del mediodía en Colombia, 7:40 de la tarde aquí en el Vaticano, Margarita, y seguimos viendo la chimenea y una gaviota que no se ha despegado del lugar, como tampoco muchos millones de personas en el planeta esperando esa fumata producto de la primera votación aquí en el arranque del cónclave. Un pájaro que bien simboliza la expectativa del mundo, como tantos millones de personas y de ojos que están posados ahí sobre esa chimenea. Pero Juan Roberto, la misa fue solo el inicio de una serie de ritos, como usted decía, que marcan la apertura de este cónclave y que involucran pues un factor ritual, un factor espiritual, y que tiene que ver pues con el compromiso y la invocación de la guía divina, en la cual pues cree la Iglesia, la invocación al Espíritu Santo para que guíe el proceso, para que guíe a los cardenales en la decisión que deben tomar, y también procesos concernientes a garantizar el secreto del cónclave, la seguridad del cónclave. La seguridad del cónclave, todos esos elementos como este que vemos de la chimenea. Le pregunto a Nicolás Roja, nuestro compañero de Noticias Caracol, está en el estudio junto a Catalina Gómez. Nicolás, alguien decía que las aves se acercan cuando sienten calor y que eso es una señal de que pronto puede haber fumata. Sí, Juan Roberto, incluso recuerdo una conversación que usted y yo tuvimos antes de su viaje a Roma, donde reseñábamos una anécdota que nos dio un vaticanista del año 2013, cuando todo el mundo estaba a la expectativa de la elección número 266 de Pedro. En esa ocasión, varias personas se guiaban precisamente por las aves que llegaban a la chimenea de la Capilla Sixtina. ¿Por qué razón? Porque se empieza a calentar el techo y ellos, pues, en horas de la noche empiezan a buscar este lugar para tener refugio. Ahora, hay que señalar que la mayoría de fumatas que eligen los papas se dan en horas de la tarde. Estaba viendo los datos del cónclave del año 2013 y el 12 de marzo, que fue que inició el cónclave, la primera fumata, Juan Roberto, se dio a las 7:46 de la tarde en Roma. Entonces, muy seguramente estamos a contados minutos de que se conozca el resultado de esa primera votación. ¿Qué está dando ese? Sí, no solamente aves, también hay un dron
hay un dron también, Nicolás, no solamente la gaviota posada allí, un dron muy cerca, seguramente pues parte de la transmisión vaticana. 12:43 minutos en Colombia, 7:43 minutos de la tarde. Vamos a la Plaza de San Pedro, porque Margarita reseñaba hace unos instantes que está totalmente llena y bien vale la pena pulsar el ambiente, la temperatura allí en ese lugar. Pues ahí se encuentra Diego Borbolla de la Alianza Informativa Latinoamericana, que comparte transmisión con Noticias Caracol. Diego, ¿qué está pasando en la Plaza de San Pedro? Margarita, Juan Roberto, es un placer saludarles. Y efectivamente es una plaza de San Pedro totalmente abarrotada. He estado entre la gente, entre decenas de feligreses que llegan de diversas partes del mundo, no solo de Europa, de Italia, sino de América Latina, y están ansiosos por observar si saldrá el humo negro o el humo blanco de esa chimenea instalada en la parte superior de la Capilla Sixtina. Prácticamente se ha convertido en un reto caminar en esta plaza de San Pedro, en un total desafío. Hemos tenido todo, lluvia, intenso, también ahora algo de... Claro, es que la señal no está del todo bien porque por supuesto la congestión allí en el lugar donde se encuentra Diego, donde también está Marianelis, pues hace difícil la comunicación. Nicolás y Catalina, hablemos un poco de la procesión que hubo después de la misa. La misa ocurrió en las horas de la mañana, los cardenales salieron a su almuerzo, a su siesta, que la verdad confieso no sabía que hacía parte del protocolo, nos decía Monseñor Henao esta mañana, y en la tarde empezó el rito con la procesión rumbo a la Capilla Sixtina. Hubo una procesión que fue maravillosa y que mostró todo, repito, el rigor de los protocolos litúrgicos y ceremoniales del Vaticano. Nicolás y Catalina. Sí, Juan Roberto, una procesión que inició desde la Capilla Paulina. Hay que recordar que esta capilla se encuentra en el primer piso del Palacio Apostólico, muy cerca, Catalina, también al balcón, donde en algunos días conoceremos al sucesor número 267 de la Iglesia. Antes de que viéramos eso, Nicolás, además a las 3 de la tarde, hora de Roma, pues mire, ya se les habían quitado todos los teléfonos móviles, se había cortado todos los sistemas de transmisión, desactivado todo en el Vaticano, se les quitaron ordenadores, tabletas, todo fue confiscado para que pudieran avanzar en esta ceremonia que ya habíamos visto, en la que ellos estaban vestidos con ese hábito coral, ese traje ceremonial, que como lo decían esta madrugada ustedes en la transmisión, pues hace parte o representa ese rojo, la sangre de Cristo, y hace parte fundamental de lo que es este rito inicial. Y seguramente también hay problemas de señal porque reportan los medios italianos que hay cerca de 5.000 fieles en la Plaza de San Pedro, precisamente, bueno, más de 30.000 fieles en la Plaza de San Pedro, Catalina, para ver esta primera fumata. Algo que me llamó poderosamente la atención esta mañana, usted estaba haciendo referencia a los ornamentos, es el birrete o el sombrero que utilizan los sacerdotes. Que ha sido distinto. Sí, claro, algunos llevan puesto el solideo porque llevan más años, los creó el Papa hace varios años, y otros llevan un sombrero un poco más grande, precisamente porque es su primer conclave, Juan Roberto y Margarita. Sí, señor, es su primer cónclave para muchos de ellos que fueron designados cardenales por el Papa Francisco. Mientras vemos esta imagen de la chimenea que reposa sobre el techo de la Capilla Sixtina, hablemos, Margarita, de esa procesión. Sí, Juan Roberto, la procesión es el segundo acto del día después de la misa Prodigendo Pontífice, y lo que hace básicamente es unir ese espacio físico que separa la Capilla Paulina, que está en el Palacio Apostólico, de la Capilla Sixtina, que es el lugar en donde se lleva a cabo el cónclave. Se surte en medio de un ceremonial que también vale la pena describir en detalle. Aquí lo tenemos. Luego de salir de un momento de adoración en la Capilla Paulina, los 133 cardenales emprendieron la procesión rumbo a la Capilla Sixtina, su lugar de reclusión en profunda intimidad para elegir al sucesor 267 de Pedro. Con el Cristo crucificado a la cabeza, se formaron de dos en dos, caminaron lentamente vestidos con el hábito coral, el traje de las ceremonias que se usa muy pocas veces, reservado para momentos sublimes como el cónclave. A su paso, los cardenales entonaron las letanías de los santos.
Pidieron iluminación y guía a todos los santos de la tierra, de oriente y occidente, por la magnitud del proceso que viene, empezando por la Virgen María, los santos ángeles, los patriarcas y profetas, luego los apóstoles de Jesús, los mártires y religiosos. Poco a poco, paso a paso, se formó una larga hilera coral, formando una de las imágenes más representativas y, si se quiere, prometedoras del proceso del cónclave. Los 133 entraron unidos al lugar donde intentarán sanar las fisuras de la Iglesia Católica. Desfilaron hasta el fondo de la Capilla Sixtina con los frescos del juicio final de Miguel Ángel como testigos. Hicieron la venia ante el altar. Primero los cardenales diáconos, que tienen cargos menores en la curia romana, luego los cardenales presbíteros, que tienen a su cargo diócesis y arquidiócesis en el mundo, y en último lugar los cardenales obispos, los que tienen altos cargos en la curia romana. En cada puesto, el apellido de cada purpurado en papel y las libretas, hojas de votación, como los únicos utensilios que tendrán dispuestos. Se quitaron el birrete y, con la ayuda de un coro de hombres jóvenes y adultos, entonaron el himno Veni Creator Spiritus, la invocación al Espíritu Santo para que sea Él el maestro de la elección. Enciende con tu luz nuestros sentidos, pidieron en latín los cardenales. Luego el cardenal Pietro Parolin leyó el juramento, el compromiso a actuar fielmente con la Iglesia, los demás cardenales y con los fieles. Igualmente prometemos, nos obligamos y juramos que quien quiera de nosotros, que por disposición divina sea elegido romano pontífice, se comprometerá a desempeñar fielmente el munus petrinum de pastor de la Iglesia Universal, y no dejará de afirmar y defender denodadamente los derechos espirituales y temporales, así como la libertad de la Santa Sede. Los prelados iniciaron su propia juramentación con la mano sobre el libro. Uno a uno fueron pasando y luego el maestro ceremoniero de la Santa Sede, Diego Ravelli, ordenó la salida de la Capilla Sixtina de todas las personas que no hacen parte de la reunión íntima. Extra omnes. Con la expresión que significa todos fuera, salieron camarógrafos, sacerdotes, el coro y el mismo cardenal procedió al cierre de las puertas de la Capilla Sixtina. Así, a las 5:45 de la tarde, hora Roma, se dio inicio a la deliberación secreta de los cardenales electores. Los llamados príncipes de la Iglesia están encerrados y solo votarán en presencia de Dios, mientras la mirada del mundo está fija sobre la pequeña chimenea que emitirá los escrutinios en forma de humo. Hasta entonces. 12 del mediodía, 51 minutos en Colombia. 7 de la tarde cae la noche, 51 minutos aquí en el Vaticano. Margarita, después de la misa, después de la procesión, hubo otro momento litúrgico y ceremonial trascendental, que fue el juramento ya en la Capilla Sixtina de los 133 cardenales, que pues con ese juramento solemne dicen: respetamos todas las normas en las cuales está basado el cónclave para elegir al Papa. Juan Roberto, los vimos desfilar uno a uno, surtiendo las mismas palabras en las cuales se comprometen a cumplir con el ritual, con los reglamentos del cónclave y sobre todo a hacer una elección limpia, a conciencia, y una elección que se guarda en secreto. Entre los muchos cardenales que vimos pasar enfrente para surtir su juramento está, por supuesto, el elector colombiano, Monseñor Luis José Rueda, y así se presentó ante Dios y ante sus compañeros del Colegio Cardenalicio. Et ego, Aloisio Joseph Cardinalis Rueda Aparicio, expondeo boveo agiuro, sic me Deus adjuvet et ex Santa Dei Evangelia, quae manu mea tango.
Era la palabra, las mismas palabras que pronunciaron todos los cardenales en boca de nuestro cardenal, el único elector cardenal colombiano que hay, Monseñor Luis José Rueda. Catalina, a esta hora bien vale la pena recordar de nuevo el mecanismo del cónclave, los pasos de ese cónclave para la elección del Papa. Surtido este trámite, usted lo decía, llevan más de 2 horas en esta primera jornada de votación. ¿Cuáles son esos pasos? Pues Juan, durante el cónclave que empezó hoy en la Capilla Sixtina, solo ingresaron los 133 cardenales electores, es decir, los prelados que son menores de 80 años. Los 133 cardenales llegaron en procesión a la Capilla Sixtina, donde ya realizaron, o seguramente están realizando la primera votación hace ya más de 2 horas y donde permanecerán hasta que se elija al nuevo Papa. Los cardenales electores hicieron, como lo vimos, un juramento prometiendo guardar absoluto secreto de lo que suceda durante las jornadas de votación, no recibir ni transmitir información y votar con libertad de conciencia. Ahí en la Sixtina los cardenales se sientan en escritorios alineados contra las paredes para votar cada uno que recibe en su papeleta. Allí escribe el nombre de su candidato, la dobla y la entrega de forma de ritual a los 3 cardenales escrutadores. Por día se pueden realizar 4 votaciones, 2 por la mañana y 2 por la tarde. Ahora, para ser elegido Papa se necesitan 89 votos, es decir, 2/3 del total de los prelados, que como les contamos anteriormente, pues son 133. Si nadie los alcanza, se queman las papeletas y se vuelve a votar. Allí ya los feligreses en la Plaza de San Pedro verán el humo negro que sale por las chimeneas del techo de la Capilla Sixtina. Cuando uno de ellos obtenga los 89 votos, pues se convertirá oficialmente en el nuevo Papa. Elegirá un nombre y ese nombre marcará su pontificado. Y allí es cuando sale el humo blanco. Humo blanco que hasta el momento no ha salido, tampoco humo negro. Margarita y Catalina y Nicolás y televidentes, faltan en este momento 5 minutos para la 1 de la tarde en Colombia, 5 minutos para las 8 de la tarde-noche aquí en el Vaticano y en la misa proleyendo pontífice, la de esta mañana, Margarita, el cardenal Giovanni Battista Re, quien presidió la ceremonia, en su homilía en el sermón habló de los retos de la Iglesia y decía, entre otras cosas, lo veíamos en la nota anterior hace un rato, que el progreso tecnológico hace que la humanidad muchas veces se olvide de Dios, pero muchos cardenales, antes de entrar al aislamiento total del cónclave, aprovecharon esos progresos tecnológicos para enviar los últimos mensajes antes del aislamiento total. Sabemos que no a todos, pero a algunos les hará realmente mucha falta el celular en estos días en que estarán privados de tecnología, porque hay algunos que en realidad se mueven mucho en las redes sociales y utilizan los nuevos recursos para llegar hasta sus fieles. No me diga su amigo Dolan, el cardenal Dolan, que es todo un influencer. El cardenal Timothy Dolan, que ha sido el insider de este cónclave y que ha estado haciendo publicaciones permanentes de cada una de las acciones que hace, es uno de los que envió su mensaje. Veamos lo que le expresaban a sus fieles, a la gente de sus diócesis, de sus parroquias, sobre el compromiso que asumen a partir de hoy. Tras su primera noche de aislamiento y antes de que las puertas de la Capilla Sixtina se cerraran y dejara enclaustrados bajo llave a los 133 cardenales, los purpurados han dejado mensajes al mundo que tiene sus ojos puestos en ellos. Esta mañana, antes de la misa proeliyendo pontífice, los cardenales llegaron a la Capilla Paulina para su alistamiento. Allí se vistieron con sus hábitos, hubo espacio para conversar, orar individualmente, pero también para darse la bendición entre ellos y hasta abrazarse, como lo hizo el cardenal británico Timothy Ratcliffe con otro cardenal. Los cardenales estadounidenses y canadienses tuvieron una cálida despedida antes del cónclave papal. Entre aplausos y una calle de honor de seminaristas a los cardenales, entre ellos el estadounidense Timothy Dolan, quien se despidió con este video en su cuenta de X. Esta podría ser la última vez que hable con ustedes en un par de días. No sé cuánto durará el cónclave. Salimos de aquí, vamos a la Capilla Sixtina todos los días para orar y votar, pero aquí es donde nos quedaremos, así que no podré hablar con ustedes hasta que vean el humo blanco. Espero con ansias hacerlo. Manténgannos presentes en sus oraciones. El excompañero del colegio del cardenal italiano Pietro Parolin también habló de su última conversación con él antes de su aislamiento. Le escribí a Parolin por última vez ayer por la tarde diciéndole que esperaba que
pasara lo que pasara, siguiéramos en los mismos términos. Me respondió esta mañana a las 7:51. Me dijo, gracias por lo que me dices. Es mi último mensaje antes de entrar al cónclave. Y luego me escribió, hasta pronto. Y esto me tranquiliza sobre el calendario del cónclave. El cardenal de Chile también usó sus redes para enviar un emotivo mensaje. Me siento tremendamente comprometido con ustedes, he rezado por ustedes y le pido que rezan por cada uno de nosotros para hacer la voluntad de Dios. También lo hizo el cardenal español Juan José Omeya a través de un comunicado en el que dijo que el debate no es si deben ser progresistas o conservadores, sino que el objetivo es ser fiel al Evangelio. 133 cardenales en cuyos hombros recae el peso de la historia y entre los que se encuentra el nuevo Papa de la Iglesia Católica. En este momento ven una imagen de otra de nuestras cámaras del equipo de producción de Noticias Caracol aquí en la Santa Sede. Está mostrando los techos de la basílica, está la cúpula de la basílica y los techos aledaños, entre ellos ese Margarita, el techo, yo creo, en este momento más visto del mundo, el de la Capilla Sixtina, que tiene esta chimenea. Las gaviotas a veces vienen, a veces se van a ese lugar, pero nada de nada hasta este momento de fumata. Juan Roberto, y hay todo un historial alrededor de la Capilla Sixtina, por supuesto alrededor de la chimenea, que es un instrumento que ha venido evolucionando con el paso del tiempo, que al comienzo surtía la tarea esencial de ser la estufa en la cual se quemaban las papeletas y así surgió la tradición. Ahora es un aditamento con toda la tecnología para evitar confusiones, que en realidad cumple más la función que de estufa, de aviso al mundo, de si hay o no decisión. Sí, señora. Volvemos con el tema tecnológico. Veíamos a los cardenales horas antes del cónclave hablando de despidiéndose de sus fieles. Me llamó la atención, Catalina, que el cardenal Dolan prácticamente dio pistas de que el cónclave va a durar 2 días. Él dice, en un par de días vuelvo con ustedes, pero hay más sobre ese tema digital, los mensajes de los cardenales y esas horas previas al aislamiento. Roberto, mire, sobre todo las interacciones y lo que está buscando la gente en las redes sociales a propósito del comienzo del cónclave. Tagle y Parolin lideran las menciones en redes sociales. Hay un análisis que menciona que 5.3 millones de interacciones se han registrado con la palabra cónclave, es decir, a la gente por supuesto le interesa saber qué es lo que está pasando a partir de hoy. Y dicen que respecto al cardenal Parolin, pues no está registrado en ninguna plataforma, pero se ha detectado la presencia de 12 cuentas no oficiales. Ha crecido bastante el tema de su búsqueda y adicionalmente también hay otras personas, otros cardenales que también están creciendo, y es por ejemplo el cardenal húngaro Peter Erdő y el francés Jean-Marc Abelin, que han crecido considerablemente, tienen casi 184.000 menciones en X Erdő, y el francés Abelin tiene más de 48.000, es decir, aquí la gente sigue queriendo indagar un poco más quién podría ser el próximo papa, el número 267. Y Catalina, tal vez para complementar un poco, le tengo el dato de quiénes tienen más seguidores. Cuéntenos. Abramos las apuestas, ¿quién cree? ¿Algún italiano? No, acabo de salir mandando un mensaje. Timothy Dolan, 300.000 seguidores, es arzobispo de Nueva York, incluso a lo largo de este cónclave ha recibido un título y es el cardenal Millennial, precisamente por esa cercanía, influencer, incluso que a través de sus redes pues explicaba mucho sobre las congregaciones. Otro cardenal, Robert Sarah, tiene cerca de 200.000 seguidores y el tercero es Luis Antonio Tagle con 39.000 seguidores. Muy bien, lo que ve en la imagen en este momento, Nicolás, Catalina, Margarita y televidentes, es de la gente ya lista en las terrazas cercanas al tejado, donde está la chimenea que ustedes ven en pantalla y la que está viendo el mundo entero en este momento, que es por donde en cualquier instante saldrá la fumata, producto de la primera votación del cónclave, Margarita. Un atractivo más del Vaticano por estos días. Y les explicamos cuál es la leyenda, cuál es la historia y sobre todo cuáles son los secretos tecnológicos hoy en día que hay detrás de la famosa chimenea. Cuando el mundo mira al Vaticano esperando una señal divina, el epicentro de esa expectativa no es ni una cruz ni un altar, sino una estufa. Sí, una estufa negra de hierro fundido conectada a una chimenea que sobresale del techo de la Capilla Sixtina.
De ahí emerge uno de los símbolos más poderosos del catolicismo, el humo blanco o negro que indica el resultado del cónclave, la elección del nuevo papa. Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. La estufa, que parece sacada de un museo, es una vieja estructura cilíndrica hecha de hierro que ha sido testigo silencioso de las decisiones más trascendentales de los cardenales de la Iglesia Católica. La tradición de quemar las papeletas para dar la señal al mundo de que hay un nuevo papa comenzó en 1903 durante el cónclave que eligió a Pío X. Antes de eso simplemente se abría una ventana o se hacía sonar una campana para anunciar el resultado, pero en un mundo cada vez más atento a la imagen, el Vaticano decidió crear un ritual visual que pudiera ser visto incluso desde la plaza de San Pedro. En la actualidad se utilizan dos estufas conectadas a una misma chimenea, una para quemar las papeletas y otra más moderna encargada de liberar los químicos que generan el color del humo. El negro indica que no hay papa, el blanco que sí lo hay, pero no siempre fue tan claro. El humo negro se consigue quemando las papeletas con una mezcla de productos como perclorato de potasio, antraceno y azufre. El humo blanco, en cambio, proviene de una mezcla diferente que incluye clorato de potasio, lactosa y resina de pino. Todo esto controlado con precisión por expertos del Vaticano, quienes vigilan que la señal sea visible al mundo. Y aunque parece algo simple, esta alquimia eclesiástica tuvo sus tropiezos. En el cónclave de 1958 el humo salió gris y dejó al mundo confundido durante varias horas. En 2005, cuando se eligió a Benedicto XVI, el humo blanco fue tan tenue que muchos creyeron que aún no había papa. Desde entonces se reforzó la mezcla química y se introdujeron luces blancas o rojas dentro de la chimenea como refuerzo visual. Pero esta estufa no siempre está en el mismo lugar. Cada cónclave es desmontada y guardada. No está fija ni permanece en la Capilla Sixtina. El diseño actual de la doble estufa fue introducido por primera vez en el año 2005. Para evitar accidentes o errores, un equipo de bomberos del Vaticano se encarga de supervisar toda la instalación de la chimenea y sus mecanismos de ventilación. En algunos cónclaves del pasado se agregaba paja húmeda para oscurecer el humo, pero eso también generaba más confusión entre los espectadores que esperaban el anuncio del nuevo papa. Hoy, en plena era digital, donde todo se anuncia por redes sociales y comunicados virtuales, el Vaticano sigue aferrado a ese gesto antiguo, místico y sin duda muy atractivo que convierte el humo en una metáfora viviente. De la oscuridad de la espera a la claridad del anuncio. Mientras haya humo, hay esperanza. Y mientras haya estufa, hay historia en el Vaticano. Mientras haya estufa, hay chimenea, Margarita, y hay expectativa. Hay gente ya en los alrededores, lo veíamos, de los tejados vecinos a la Basílica de San Pedro, esperando en cualquier momento la fumata de hoy. Bueno, y por supuesto sigue toda la vaticanología en torno a quién puede ser el Papa, Juan Roberto. En ese deporte llevamos ya bastantes días, nosotros, el mundo entero, Catalina, hablando de eso, de los papables, de los que suenan más, de los que supuestamente tienen más opción. Esta mañana hablábamos del guiño del cardenal Battista Re en la misa, de Giovanni Battista Re, al cardenal Pietro Parolin, que le dijo doble suerte, ¿no? Sí, ahora en un momentito se los vamos a mostrar porque es quizá el momento curioso, el momento de la jornada, la oportunidad periodística de la jornada. Sí, pero ¿por qué fue que le dijo doble suerte? Pues doble suerte porque se supone que le estaba deseando suerte en la tarea que tendrá de dirigir el cónclave. Le estaba entregando más o menos el testigo, sí, le estaba entregando la tarea. La posta. Pero la doble suerte quiere decir que le vaya bien también. Sí, porque es uno, pues uno no, se supone, Catalina, el primero en todas las quinielas y en todas las casas de apuestas. Y mire, el más buscado además en las redes sociales. Vamos a comenzar con estos que serían algunos de los favoritos. Vamos a iniciar con Pietro Parolin, con 70 años, fue secretario de Estado durante casi todo el pontificado de Francisco, conocido por su amplia experiencia diplomática y lograr acercamientos entre la Santa Sede y China, además de ser conocedor de Medio Oriente y Latinoamérica. Otro cardenal es Matteo Zuppi, que tiene 69 años y es un experimentado diplomático con más de 30 años de mediaciones políticas en el extranjero. También fue el enviado especial del Papa Francisco para la paz en Ucrania y su popularidad en Italia se centra en su trabajo con los más vulnerables. En esta lista de papables continúa Mario Grech.
Es un religioso de Malta que tuvo un rol clave en el sínodo convocado por Jorge Bergoglio sobre el futuro de la Iglesia Católica. Fue el secretario general de esta asamblea de obispos que abordó temas como el papel de las mujeres y divorciados vueltos a casar, con una mirada de iglesia abierta, pero sin olvidar preocupaciones de los conservadores. También está Luis Antonio Tagle, quien es de Filipinas y tiene 67 años. Fue nombrado cardenal en 2012 por Benedicto XVI y es conocido por abogar en causas como la defensa de los migrantes, marginados y pobres. Algunos lo llaman el Francisco asiático. Sin embargo, ha sido cuestionado, así como Pietro Parolin, por una organización que recopila casos de abusos dentro de la iglesia, de no hacer lo suficiente para enfrentar ese flagelo. De otro lado, en la lista de papables está Peter Turkson. Con 76 años, es uno de los cardenales africanos más influyentes y su nombre suena como el primer pontífice negro de la Iglesia Católica. Domina 6 idiomas y en más de una ocasión ha estado en el Foro Económico Mundial de Davos. También como sucesor del Papa Francisco, otro nombre es Pierbattista Pizzaballa, un italiano conocedor de la situación en Medio Oriente. En septiembre de 2023 se convirtió en el primer patriarca latino de Jerusalén y sus continuos llamados a la paz lo han convertido en la otra opción para liderar en el Vaticano. Para pontífice, otro candidato es Raymond Burke, de 76 años. Cuando ejerció como obispo y arzobispo, fue conocido por su postura firme frente a temas morales y doctrinales, así como por defender la liturgia tradicional. Es para algunos un referente del ala conservadora. Los ojos además están puestos en Peter Erdo. Habla 7 idiomas y se le reconoce por su conocimiento teológico y apertura a otras religiones, como el diálogo con cristianos ortodoxos. Su posición es conservadora frente a los divorciados que se vuelven a casar y sobre las parejas del mismo sexo. Finalmente, otro papable es el estadounidense Robert Prevost, quien tuvo cercanía con el Papa Francisco y un fuerte vínculo con América Latina. En 2023 se convirtió en el prefecto del dicasterio para los obispos, encargado de nombrar a los obispos de todo el mundo. Ahí está la primera parte que tenemos de los que podrían ser los sucesores del Papa Francisco. Margarita, Juan Roberto. Sí, señora, decimos primera parte porque hay otro grupo de los que surgieron como favoritos y como muy mencionados después de las congregaciones generales. Margarita, 1 de la tarde, 10 minutos en Colombia, y Nicolás me recuerda, usted decía hace instantes que hace 12 años en la primera votación del cónclave en el que luego terminó elegido Jorge Mario Bergoglio como el Papa Francisco, fue hacia las 7:45 de la noche, hora de Roma y del Vaticano. A esa hora salió la primera fumata, efectivamente fue negra, pero hay que decir que este cónclave tiene varias particularidades. Es el más grande de la historia, 133 cardenales, y después de la procesión que vimos hace unas horas, pues hay un proceso, y es que se tienen que escoger 3 cardenales escrutadores, 3 cardenales que son los encargados de recoger los votos de los enfermos y 3 cardenales que se encargan de supervisar los votos precisamente para que la elección sea transparente. Seguramente por esos detalles se ha extendido un poco más la fumata de esta primera votación. Pues casi media hora, Margarita y Nicolás, de lo que había pasado hace 12 años en esa primera votación. Previsiblemente todas las rondas van a ser un poquito más largas porque estamos hablando de 18 cardenales electores más, es decir, 18 votos, claro, con todo el procedimiento que implica, ¿no? Sí, recordemos que para que un candidato, un cardenal, resulte elegido, tiene que tener 2/3 de los votos, es decir, 89 de los 133 votos de los cardenales electores. 1 de la tarde, 11 minutos. Decía Catalina hace instantes que pues hay un grupo del que ya hemos hablado hasta la saciedad de papables y de favoritos, pero hay otro grupo que, repito, después de las congregaciones generales de cardenales, ha tenido también importancia, cobró preponderancia y favoritismo entre el colegio cardenalicio. Catalina. Juan, es que se sumaron 6 nombres de cardenales que representan distintas regiones, estilos pastorales y visiones para el futuro de la Iglesia. Aquí se los vamos a mostrar. El primero es Jean-Marc Abelin de Francia, arzobispo de Marsella, que fue cercano al Papa Francisco y defensor del diálogo interreligioso. Su candidatura ha generado polémica tras el respaldo público del presidente Emmanuel Macron.
También está en la lista Fridolin Ambongo, de República Democrática del Congo, es cardenal de Kinshasa, representa a una iglesia africana en crecimiento, es miembro del consejo cercano al Papa y símbolo del liderazgo eclesial. También está Juan José Omella de España, que es arzobispo de Barcelona, con experiencia en el sínodo sobre la sinodalidad, es visto como una opción equilibrada. También está Carlos Aguiar Retes de México, arzobispo primado, renovador y pastor. Fue ratificado por el Papa tras cumplir 75 años de edad. Tiene respaldo entre sectores latinoamericanos. Joseph Tobán de Estados Unidos es con voz fuerte en temas de inclusión y vida consagrada. Tiene experiencia en casos delicados de la reforma eclesial. Leonardo Ulrich Steiner, de Brasil, es defensor del Amazonas y los pueblos originarios. Su perfil ecológico y franciscano lo convierten en un papable con visión global. Esta es la segunda tanda de candidatos, los 6 que se han sumado, y para muchos, Juan Roberto, pues este cónclave ha sido descrito como heterogéneo, pero también dividido. Ahí ya veremos entonces qué pasa según esas apuestas y según esta descripción en estas jornadas de votación. Muy bien, Catalina, 1 de la tarde, 14 minutos en Colombia, 8 de la tarde, cae la noche aquí en el Vaticano, cada vez más gente en los tejados de las viviendas cercanas a la Capilla Sixtina, personas que a esta hora los vemos esperando como todo el mundo y como esa gaviota que está ahí cerquita. Claro, dicen que las gaviotas se posan cerca a la chimenea, Margarita, porque pues buscan calor y ahí empieza, se supone, a salir calor, porque realmente el frío que está haciendo es de medio complicado. Juan Roberto, pues ahí en la chimenea tenemos una de las imágenes emblemáticas de la jornada, representa la espera, la larga espera de que salga la fumata, y la otra imagen de la jornada sin duda es esta que les anunciábamos. Escúchenla primero, es muy corta y luego la comentamos. Eso es una complicidad enorme, digo complicidad en el buen sentido de la palabra, de los dos cardenales decanos, es decir, el que entrega y el que recibe, el que presidió la misa proeligiendo pontífice y el que ahora dirige el cónclave, que además es el favorito, archifavorito de todos en las casas de apuestas y entre los pasillos del Vaticano. Auguri Dopi, doble buena suerte, doble buenos deseos, y una señal también contradictoria, porque por un lado se estaba comentando que el cardenal Re no había hecho ninguna alusión al Papa Francisco en su homilía, sí, y que quizá pues habría sido un gesto de prudencia por no comprometer ni hacer ningún guiño hacia dónde debería ser la elección, continuidad o no. Pero, por el contrario, este fue un guiño involuntario, digamos, un guiño que quedó en el micrófono, un micrófono abierto. Yo no sé si tan involuntario, pero pues eso ya hace parte de la especulación. 1:15 de la tarde, 8:15 aquí en Roma. Vamos a la Plaza de San Pedro de nuevo, Marinelli Stremamuno. ¿Qué pasa, Marinelli? ¿Sigue llegando gente ahí a la plaza? Esto es muy emocionante, Juan Roberto. Ya se habla de más de 30.000 personas hace una hora. En este momento seguramente estamos cerca de las 40.000 o incluso más personas en los alrededores de la Plaza San Pedro, todos mirando esa chimenea. En momentos la gente aplaude, en momentos están allí con los teléfonos pendientes de lo que suceda, incluso en momentos escuchamos oraciones. Aquí la emoción es inmensa, esperando a ver qué va a suceder con esa fumata. Es que realmente la expectativa pues genera eso, emoción, genera ansiedad y genera sobre todo también una expectativa generalizada, no solamente en el mundo católico. Hablábamos esta mañana con nuestras invitadas María Emma Mejía y Teresita Aya, igual que con Monseñor Henao, de la expectativa que genera también a nivel geopolítico, saber hacia dónde dirige la Iglesia, no solamente su mirada, sino la manera en que va a ser gobernada, porque el que va a ser elegido no solo es su máximo jerarca como pastor de la Iglesia, sino también como gobernante, como jefe de Estado. Sí, Juan Roberto, y en el marco de todos esos, momentos, lugares, procesos que les estamos mostrando de la jornada, también vamos a hablarles de uno que tiene una importancia emocional. Se le denomina la estancia de las lágrimas y se supone que es un lugar en el que los papas recién nombrados, está
conexa, aledaña a la Capilla Sixtina, y es el lugar en donde los papas recién nombrados tienen un momento de intimidad y de encuentro con sí mismos y frente al enorme reto que les viene. Entonces, pues vamos a mostrarles ese lugar. El Salón de las Lágrimas. Es un cuarto pequeño, discreto, casi oculto tras una puerta en la Capilla Sixtina, pero su importancia es inmensa. Se le conoce como la Sala de las Lágrimas y es el lugar al que entra completamente solo el cardenal que acaba de ser elegido papa. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. La sala recibe su nombre por las emociones que ahí se desbordan. Muchos pontífices, al comprender el inmenso peso espiritual y humano del cargo, no han podido evitar llorar en ese momento de soledad. Es un espacio íntimo y simbólico, restaurado en el siglo XX para ofrecer al nuevo Papa un momento de recogimiento, antes de salir al mundo como líder de más de 1.000 millones de católicos. En ese cuarto, sobre una mesa y dentro de varios armarios, se encuentran 3 sotanas blancas de diferentes tallas, especialmente para ese momento. Representan la pureza y la santidad del nuevo pontífice. El fajín blanco con bordes dorados que ciñe la cintura, simbolizando el compromiso de obediencia y servicio. La estola papal de color rojo con bordados dorados que se coloca sobre los hombros es uno de los símbolos más antiguos del ministerio sacerdotal. 3 albas, túnicas blancas de lino que se visten como ropa interior litúrgica, simbolizan la limpieza del alma y la nueva vida en Cristo. Una casulla corta de color rojo vino, que remite al sacrificio y la entrega, es la vestidura principal usada durante la misa. Un pectoral, la cruz que cuelga sobre el pecho del nuevo Papa, distintivo de los obispos, que lo une simbólicamente al sufrimiento de Cristo. Zapatos nuevos puestos en 7 cajas blancas, símbolo de un nuevo caminar al servicio de la Iglesia. Un pañuelo blanco que suele acompañarlo al momento de su salida, quizá para secar las lágrimas que dan nombre a este lugar. En ese espacio de silencio, el nuevo Papa se despoja de su sotana roja de cardenal para revestirse con estas vestiduras. En 2013 fue allí donde el cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio pidió unos minutos a solas. Aunque no se sabe si lloró, se conoce que rechazó algunos ornamentos y pidió que le ajustaran la sotana más sencilla. Esa humildad se hizo visible minutos después, cuando apareció por primera vez en el balcón como el Papa Francisco. Fratelli e sorelle, buonasera. Cada vez que el humo blanco asciende desde la chimenea de la Capilla Sixtina, el mundo sabe que un nuevo Papa ha sido elegido. Y en ese instante, un hombre solo, en la Sala de las Lágrimas, enfrenta su fe, su debilidad y su nuevo destino como Papa. 1:20 de la tarde en Colombia, 8:21 ya de la noche aquí en el Vaticano. Nicolás, está muy demorado. Yo entiendo todo el tema, todo lo entendemos. Estaba aquí hablando con varios colegas que está todo el mundo preguntándose por qué tanta demora. Claro, son más cardenales de lo habitual. Claro, tiene que haber un procedimiento con los escrutadores. Por supuesto que hay que seguir todos los protocolos, pero hombre, muy demorado. Sí, y acá en Colombia dicen que como es el desayuno se sabe cómo será el almuerzo, y esto podría ser un indicio de que tal vez no será un conclave tan rápido como lo están diciendo los cardenales. Efectivamente son más, pero sí es muy raro. Nunca la primera fumata había llegado hasta las 8 de la tarde. Quería complementarle un dato, Juan Roberto, sobre la elección de los papas. Hay que señalar que desde Juan XXIII hasta Francisco, que fueron 6 conclaves, pues solamente en 2 ocasiones se eligió el favorito, es decir, el integrante de la curia romana. En el año 2005, Benedicto XVI, y en el año 53, cuando se escogió a Pío XII.